Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Agradezco mucho el invite para hablarles. Laura es una persona muy amable, muy inteligente, muy capaz. Intentaré hablar en español, pero ya les pido perdón por errores posibles. Entonces, dejaré en esta universidad los libros que he escrito. Uno de ellos es Catolicismo, Media y Consumo. Es mi estudio de postdoctorado en antropología que hice, que estudia los carismáticos, las redes sociales, la juventud, cómo ellos se relacionan con los medios de comunicación. Dejaré como regalo a la universidad, a la escuela. Un otro, cómo estudiar las religiones, metodologías de estudio, estrategias, y es una coletánea que hice con colegas brasileños que estudian los métodos de cómo estudiar la religión. Es muy importante. Y por fin, narrativas, historias míticas, narrativas míticas, que es una coletánea con la profesora Elaine Suárez Sampaio que hice, y también recorre narrativas de todas las religiones, católicas, evangélicas, budistas. Mi capítulo es una comparación entre los carismáticos, los conservadores y los progresistas. Entonces hago una comparación de los mitos fundantes de estas tres vertientes católicas muy importantes del contexto sociopolítico. Entonces, la escuela se dejaré como regalo. Les pido permiso porque necesito leer para no volar, porque soy una persona muy imaginativa. Entonces, leeré un poco, pero también con slides. Hablar sobre el pluralismo religioso brasileño es complejo por dos razones. En primer lugar, porque la imagen de un país abierto, comprensivo, con las mezclas raciales, étnicas, religiosas, es una imagen ambivalente. En segundo lugar, porque la imagen que ha eclosionado durante y después de las elecciones presidenciales de 2016 produjo una distorsión opuesta a la imagen de la sociedad generosa y sincrética. La idea, que está muy fuerte ahora, es la de un país hostil a los pluralismos religioso, social, cultural, político y sexual. Las imágenes de pluralismo y antipluralismo absolutos son turbias y nos impiden de comprender la compleja interacción entre los patrones históricos, actores, agentes, clases sociales, subjetividades y estructuras socioeconómicas y el pluralismo religioso en su relación con la esfera sociopolítica brasileña. Brasil no es ni un paraíso de mezclas libres y libertarias, ni un infierno autoritario religioso político. Pero no es fácil entender cómo estas dos imágenes opuestas están relacionadas con las esferas de valor o dimensiones de la vida y del mundo. Max Weber ha elegido como las esferas más importantes la religión, el arte, lo erótico, la política, la economía y la ciencia. En el mundo moderno, esas esferas han ganado autonomía interna y se encuentran en conflicto, acomodación, competencia o alianza entre ellas y la sociedad en general. Uno de los proyectos modernos, el Estado-Nación, se ha basado en la institucionalización de las esferas de valor, ha dado énfasis al aspecto institucional de la religiosidad, ha inaugurado uno de los sentidos de la secularización, palabra maldicha, y a laicidad, es decir,
lo de la pérdida del poder de la religión en la sociedad, la estructura político-económica y las mentalidades individuales y colectivas, y su retirada a la esfera de la vida privada. Los sentidos de secularización y de laicidad se construyen y dependen del desarrollo histórico de las sociedades y su estructura general, y también de la forma en que las religiones están en el espacio público y político y la forma en que ellas se estructuran internamente. Entonces, secularización no es una palabra universal, sino puede ser conjugada, entendida contextualmente. Hay que también llevar en consideración lo que comprendemos por religión. ¿Qué es religión? ¿Qué hablamos cuando hablamos de religión? Les traigo Tal al-Assad, que es un antropólogo saudita, norteamericano, que cuestiona justamente la categoría religión como una dimensión de la modernidad. La modernidad, el Estado moderno, creó lo que llamamos hoy de religión. El Estado de Derecho, la división político-social entre los tres poderes, los derechos individuales, civiles y sociales, equilibran los conflictos entre las esferas de valor. A las religiones se garantizan vez y voz en el espacio público que en el contrato social moderno deben cumplir un conjunto de reglas democráticas. Hago referencia a Jürgen Habermas, mucho importante. Pero la globalización financiera y cultural, el avance neoliberal y la desregulación económica, política, social, cultural, entre muchos factores, han llevado al Estado-Nación y al contrato social moderno a una profunda crisis de legitimidad. En esta configuración, la religión se ha convertido en un agente político, público, social y cultural en los niveles locales y transnacionales, mezclándose por un lado con la lucha cultural y política por el reconocimiento de las identidades y por otro con las reacciones agresivas de contestación a los cambios sociales y culturales. Partiendo de la idea de alianza y conflicto entre las esferas de valor, propongo dos lecturas sobre el pluralismo religioso brasileño y el contexto sociopolítico. La primera lectura, institucional formal, que enfatiza las características oficiales. La segunda, socio-religiosa, que discute las sensibilidades colectivas. Con estos dos lectores, tomo como contexto sociopolítico lo que llamo Nueva República, el periodo entre la caída de la dictadura militar brasileña y las elecciones presidenciales de 2018. En este largo periodo temporal, dividido en tres partes, 1989 a 2002, 2002 a 2016, 2016 a 2018, han ganado las elecciones gobiernos de centro-derecha, izquierda y extrema-derecha. Ocurrieron disputas entre los lados social y progresista, carismático del catolicismo. Las religiones afro-brasileñas llegan a la culminación. Las iglesias cristianas mediáticas ganan espacio y poder. El neoliberalismo económico, a pesar de contratiempos, asciende al poder social. Luego, después, en este mismo periodo, el crecimiento de los pentecostales explotó. Las regiones afro-brasileñas han estancado o han reducido. Los carismáticos católicos ascendieron al poder. El conservadurismo religioso fundamentalista se extendió. Las redes sociales han crecido en influencia
El capitalismo financiero ha permanecido hegemónico. Hubo un fuerte endurecimiento del sistema criminal y penal. Por ejemplo, la ley antiterrorismo aprobada bajo gobierno de izquierda y utilizada para contener la protesta masiva de 2013-2014. Y parte de la justicia brasileña se ha cambiado en un partido político de derecha. Por fin, los gobiernos neoliberales y de extrema derecha llegan al poder actualmente. Los evangélicos conservadores fundamentalistas amplían su espacio de poder en la estructura política y estatal. Las crisis de representación se vuelven más profundas. Yo les voy a hablar ahora un poco del pluralismo, una pequeña historia de nuestro pluralismo religioso, un breve panorama histórico-social. Desde el punto de vista institucional, el pluralismo de las religiones ha tardado a constituirse en Brasil. Desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX, la Iglesia Católica, la colonia y luego el imperio estaban estrechamente asociados. Sin embargo, estudios recientes muestran que en los niveles locales y regionales había una gran discrepancia entre los órdenes de la corona portuguesa, la Iglesia y la dimensión religiosa, social, política y económica de la vida cotidiana. Los sincretismos religiosos tuvieron lugar en las orillas del catolicismo oficial, pero el pluralismo de expresiones religiosas no se institucionalizó. Los pasos decisivos para ampliar el pluralismo religioso e institucional ocurrieron en 1889 con el golpe cívico-militar que derrocó la monarquía y en 1891 con la promulgación de la primera Constitución republicana. Desde entonces ha sido garantizada en Brasil la libertad de religión, se rompió el monopolio de la Iglesia Católica, se inició la separación entre el poder religioso y el poder del Estado civil, la secularización y laicización del Estado y la sociedad tuvo un primer impulso, pero se ha argumentado que el proyecto laico y secular brasileño es incompleto y frágil desde el punto de vista institucional, porque desde el punto de vista cultural, la mezcla religiosa brasileña y las tendencias religiosas, los patrones han permanecido en el espacio público y privado. Los resultados fueron múltiples. Más iglesias evangélicas, algunas se han adaptado, han creado profundas raíces y un crecimiento intenso, incluso transnacional. Las Asambleas de Dios y la Iglesia Universal del Reino de Dios, y acá tiene un otro nombre. Institucionalizaron los cultos afro-brasileños, surgieron las religiones esotéricas del este y de Oriente Medio, muchas de ellas derivadas de la inmigración de los judíos, japoneses, chinos, sirio-libaneses, turcos y árabes. El budismo, el hinduismo, el judaísmo, el islam. Aparecieron en Brasil versiones de cristianismo como los testigos de Jehová y espiritismo kardecista. Sin embargo, más de 100 años después de la primera constitución, de acuerdo con los datos oficiales del último censo nacional realizado en 2010, Brasil tiene aproximadamente el 88% de cristianos. ¿Qué diversidad? ¿Qué pluralidad? ¿Qué pluralismo hablamos entonces? Son en aquella época 169 millones de personas divididos en un 64% de católicos, 123 millones aproximado, y 22%, 46 millones de evangélicos, distribuidos entre pentecostales, son la mayoría, con 60%, evangélicos de misión,
como llamamos los metodistas, los bautistas, con 16% en media, y evangélicos no determinados, sin denominación fija o preferida, con 21.5%. Es algo mucho interesante porque en Brasil hay evangélicos sin denominación, simplemente responde al censo, soy evangélico. En la década de 1980, los evangélicos eran solo el 6.6% de la población. Solo. En la década del 2000 pasaron a representar el 15.4% de la población. Y en 2010 alcanzaron el 22.2%. En números absolutos pasaron de 26.2 millones a 42.3 millones de seguidores. Una de las más poderosas iglesias pentecostales brasileñas, la Asamblea de Dios, suma más de 12 millones de miembros, una de las más difundidas de norte a sur, desde el campo a la ciudad. Esta y otras iglesias evangélicas poseen cientos de políticos, aún incontados, no sabemos cuántos en realidad hay en todas las regiones del país, solo en el Congreso Nacional. Las asambleas estaduales, regionales, son 27 provincias. No sabemos cuántos en las provincias hay. Estos levantamientos, estas averiguaciones están ocurriendo en Brasil aún. Esta presencia evangélica nos lleva a la afirmación que los evangélicos en general son el grupo religioso que más ha crecido en Brasil y lo que más ha ocupado el espacio público y estatal. En el censo de 2010, el 12% de la población que no se declaraban católicos o evangélicos se distribuían aproximadamente entre los que no tienen religión, el cuarto grupo nacional más grande, con 8%. Esto es un gráfico, un cuadro interesante, que muestra el declinio católico, el descenso católico a lo largo de los años. En 1872 fue nuestro primer censo, y desde entonces los católicos siempre abajo, van cayendo, van en descenso. La color azul son los evangélicos, los espíritas, la naranja y otros verdes. Acá también una tabla de comparación entre los tres censos, los tres últimos censos, como los católicos han caído mucho, los evangélicos han crecido, los pentecostales y neopentecostales son los grupos que más crecen, los evangélicos no determinados también, los espíritas, afro-umbandistas permanecieron, los sin religión crecieron mucho. Entonces, los kardecistas crecieron mucho y alcanzan hoy el número de 3%, 3.8 millones. El resto se divide entre otras religiosidades cristianas con el 0.77%, 1.400.000, los testigos de Jehová con 0.76%, 1.300.000, aquellos con religiosidad no específica o múltiple pertenencia, 640.000, los afro-brasileños con 530.000, budismo 240.000, las nuevas religiones orientales con 155.000, los católicos ortodoxos con 130.000, las tradiciones esotéricas con 74.000, tradiciones indígenas con 63.000, ayahuasca acá, Islam con 35.000. Cuando los datos institucionales se cruzan con las variables género, edad, empleo y educación, tenemos una
visión cualitativa del pluralismo religioso, con proporciones de 65% para los hombres. Los católicos son, junto con los sin religión, los que tienen más hombres. En los otros grupos, incluyendo los evangélicos, las mujeres son más de 50%. Hay un fuerte predominio femenino en el pluralismo religioso brasileño. Cuando consideramos el tema racial, las proporciones de los católicos siguen una distribución próxima a la población brasileña en general. 48.8% de ellos se declaran de color blanco, 43% mestizos, 6.8% negros, pero ha cambiado. Hay hoy en Brasil una conciencia de la raza negra muy fuerte, entonces el número de los brasileños que se declaran negros es mucho mayor que en el censo de 2010. 1% amarillos, 0.3% indígenas. Entre los evangélicos, eso es un dato interesante, la mayor proporción es de color marrón y negro, más de 45.7%. Se observó la mayor presencia de negros en Umbanda y Candomblé, 21%, pero hay una cantidad significativa de color blanco, 30%. En el grupo de sin religión, negro-marrón fue declarada la mayoría, 47.1%. Bien, yo voy a hablar un poco sobre el futuro. Para los años actuales futuros, hay una previsión de erosión del catolicismo muy fuerte en el conjunto de la población, pasando del 64% al 44%, la continuación del crecimiento evangélico de 22% al 34%, incluyendo el seguimiento de evangélicos indeterminados, sin iglesia fija, y el aumento de los sin religión del 8% al 14%. Acá un gráfico interesante que nos muestra cómo es el futuro de Brasil, pero por lo que piensan los demógrafos y las pesquisas, el Instituto Datafolia es un instituto de pesquisas, averiguación, y nos mostró una queda muy fuerte de los católicos a pesar de las visitas del Papa y del esfuerzo de los carismáticos, por ejemplo, en retomar la presencia religiosa en nuestra sociedad. Bien, hablemos ahora del punto de vista cultural. Si cambiamos el punto de vista y tomamos como criterio de reflexión la sensibilidad o la mentalidad cultural religiosa, el panorama del pluralismo cambia. Hay una amplia diversidad de formas de experimentar la fe, las creencias y las prácticas dentro y fuera de los grandes o pequeños grupos religiosos brasileños. En los dos mayores agrupamientos, los católicos y los evangélicos en general, hay los carismáticos, que también se reparten en varias distintas tendencias. Hay los carismáticos ligados a las comunidades religiosas, hay los carismáticos ligados a la coordinación general, y hay los carismáticos populares, los carismáticos místicos, los carismáticos neoconservadores, los renovados, los neoconservadores, los tradicionalistas, los progresistas, los liberales, los pentecostales, los neopentecostales. En cada grupo de estos hay versiones, hay distintas formas de experimentar. Por ejemplo, la Iglesia Universal del Reino de Dios tiene una configuración muy distinta de unas otras iglesias. Por ejemplo, Dios es amor, es una iglesia neopentecostal brasileña. Hay acá en Heredia una iglesia que llegó al Brasil de los Estados Unidos, la iglesia del Evangelio Cuadrangular. Entre los afro-brasileños, la mezcla de ritos, historias bíblicas y las estructuras religiosas es inmensa, bajo la creencia en deidades, orishas y entidades espirituales, y la comunicación entre lo natural y lo sobrenatural. Hay también diversidad en el campo oriental,
con los budistas, los islámicos, chiitas y sunitas, hay en Brasil, los hindúes, en el campo de las tradiciones indígenas, el campo espiritualistas, compuesto por los esotéricos, kardechistas, New Agers, una de las más formas sincréticas de vivir religiosamente que combina elementos eclécticos de la religión, la cultura y las ciencias sin fijarse en ninguno de ellos. Bajo la gran diversidad, por un lado, de matrices religiosas, hay una dimensión transversal formada por el entrelazado y el choque entre raíces espirituales antiguas y nuevas. Ideas y prácticas se propagan más allá de los límites de los grupos religiosos. Por ejemplo, en Brasil es muy común. La creencia en el poder de los hechizos está presente entre los pentecostales, neopentecostales, carismáticos, católicos y afro-brasileños, religiosidades en constante conflicto en Brasil, pero al mismo tiempo en proceso mutuo de préstamos y reinterpretación de elementos específicos. La fe en el Espíritu Santo, energías, en los fluidos espirituales, espíritus malos y buenos, encantados, vengadores, vigilantes, invisibles, ángeles, seres demoníacos, fantasmas, espíritus que animan el mundo, las cosas, la fauna, la flora, atraviesa el campo religioso como un todo, en general. Se extiende a las religiones cristianas, afro-brasileñas, orientales, New Age, esotéricas, el chamanismo urbano, religiones de ayahuasca, entre otros. A excepción es probablemente los protestantes históricos, que no son tan mágicos, no creen en la magia, pero en la fe y la razón, o la fe razonable. Al lado de estas ideas transversales, persiste en la cultura brasileña una mentalidad autoritaria, personalista y patrimonial, proveniente de un largo pasado de esclavitud. Fueron más de 300 años de esclavitud en Brasil. Entre las características dejadas por la esclavitud es posible citar el sometimiento a clanes o a líderes autocráticos, el afecto autoritario que induce el prejuicio y el racismo, la ciega obediencia a aquellos que ocupan legal o ilegalmente posiciones de poder, la desconfianza en relación a las instituciones y los mediadores institucionales en general, que son vistos por gran parte de la población como parciales, desiguales, insuficientes o elitistas, la búsqueda por conexión directa, personal e íntima entre cada individuo y el plan superior, espiritual o político, que es representado normalmente por un líder autoritario, un regalo celeste, un juez vigilante o un político populista. En la mentalidad popular, la idea de justicia directa es muy intensa y se casa con el potente sentimiento de injusticia de los pobres y marginados frente a las desigualdades sociales y económicas que se mantienen en Brasil a pesar de los gobiernos de izquierda. Por otro lado, el resentimiento de las élites económicas y políticas frente al avance de la igualdad social, religiosa, política, económica y cultural siempre ha sido intenso entre los brasileños y ha estado junto a los movimientos que llevaron a la extrema derecha al poder. No lo es por casualidad que la intolerancia religiosa es un problema muy grave en Brasil. Ha afectado profundamente las religiones afro-brasileñas, aunque también perjudique las expresiones religiosas indígenas. Ayer fue asesinado un líder indígena brasileño que está provocando una intensa polémica en mi país ahora. También sufren las expresiones católicas, evangélicas y musulmanes, pero los registros de destrucción de sitios y objetos religiosos entre los afro-brasileños es lo más alto de los últimos años.
Entonces hubo un aumento de más de 1000% de denuncias, reclamaciones, quejas contra destrucción física, agresiones físicas, verbales y virtuales a miembros de las religiones afro-brasileñas. Vamos ahora, quería también hacer una comparación con otras tendencias religiosas. Este gráfico es interesante, es una pesquisa, una survey internacional que muestra la religión en los Estados Unidos en el rango de 1974 y el futuro 2052. Es posible percibir el descenso de los protestantes y el crecimiento de los no afiliados, los sin religión. Acá un gráfico, una tabla también mucho interesante, que es la visión general del catolicismo en América Latina y Caribe entre 2010 y 1910 2014. Entonces el catolicismo hace una curva descendiente, una curva de descenso, y los protestantes y los sin religión una curva de ascenso. ¿Será la América Latina una América sin religión y pentecostal? ¿Será la América Latina o las Américas una América poco católica y mucho evangélica? Es una pregunta que se plantea entre los estudiosos averiguadores. Bien, para que se entienda la relación entre las religiones y la esfera pública brasileña, propongo la hipótesis de formación de dos grandes topografías socio-religiosas. Estamos acostumbrados a dejar en cajas separadas religión y sociedad, religión y cultura, pero he propuesto dos hipótesis, dos grandes topografías para entender lo que sucedió en mi país. Entonces, llamo esto es un gráfico interesante que me olvidé de les mostrar. Una averiguación que no fue repetida, pero es interesante, está un poco desactualizada, pero es posible ver un poco en qué creen los brasileños, especialmente los brasileños católicos. Miren cómo hay la tabla, los católicos con frecuencia, y la tabla, la columna sin religión. En Dios creen 99% de los católicos, pero en cielo apenas 80%. En infierno solo 55%. En reencarnación 45%. En amuletos, en horóscopos. Entonces es para mostrar cómo la mezcla de creencias, estilos de vida, es algo que perpasa todas las religiones en Brasil. Pero hay que considerar que los católicos comprenden como reencarnación. Para que se entienda entonces la política económica, hay una mezcla, una unión de fundamentalismo religioso, político y económico que no es posible separar. Las tres cosas están en congruencia y no son separables en Brasil. Pero hay resistencia. Por ejemplo, el grupo femenino católico, católicas por el derecho a decidir, evangélicas por la igualdad de género, y grupos como los policías antifascistas. Hay en Brasil una pequeña, más fuerte producción de teología queer. ¿La conocen? Sí. Teología inclusiva gay.
las iglesias que abrazan al público homosexual y transexual defienden a sus derechos sociales y civiles, políticos y promueven la relectura de las Sagradas Escrituras en una nueva clave de género. Hay una resistencia, pero es delante de la organización de la derecha, es muy poco. Hay también en Brasil la rearticulación de la pastoral social indígena vinculada a la Iglesia Católica. Hay también una fuerte presencia de las izquierdas que están vivas y eligieron gobernadores y parlamentarios. El mayor partido en el Congreso es PT, Partido de los Trabajadores, con 54 diputados elegidos. Hay una intensa movilización de indígenas, negros, mujeres, LGBTQI, se organizan en colectivos y buscan una mayor y mejor presencia en los espacios políticos y públicos para resistir y defender sus derechos. Hasta julio de 2019, hasta entonces, en este mes, hubo 6 grandes movilizaciones antagónicas que llenaron las calles brasileñas con millones de brasileños. 2 protestaron contra las reducciones financieras del gobierno en la educación pública. Nuestro ministro de Educación había dicho que habría un recorte de verbas, pero las universidades recortadas serían las que hacen comunismo. Tenían estudiantes ludos y drogados. Es una visión muy distorsionada, porque hace parte de la derecha una guerra de imaginarios, una guerra, un pánico moral que se sustenta, que se basa en imágenes muy fuertes, muy bizarras, aberrantes, imágenes aberrantes. Entonces hubo también una huelga general, pero hubo también 2 grandes movilizaciones que apoyaron la agenda presidencial. Protesta favorable. Brasil inventó ahora la protesta favorable. Es una protesta reaccionaria cristiana liberal. Una de ellas, la Marcha por Jesús, que en Brasil hace unos 20 años que los evangélicos hacen la marcha por las calles de las principales ciudades brasileñas. Y hubo también una que celebró la diversidad y la libertad sexual con fuertes críticas al gobierno, la Parada Gay. Hay en Brasil un claro proyecto de poder cristiano neoliberal reaccionario, apoyado por grupos religiosos, clases medias y élites financieras, que es ¿cuál es el proyecto? Expandir el poder electoral y profundizar la reaccionaría y el neoliberalismo exacerbado en toda la sociedad. Pero en respuesta solo podemos decir algo: la historia es un sendero abierto y no una caja de hierro. Esta es una imagen de la Marcha para Jesús, San Pablo, junio de 2019. 2 millones de personas. Ustedes pueden mirar la actitud corporal del candidato. ¿Qué les parece la actitud corporal? ¿Qué ustedes entienden, comprenden de la posición de los presidentes? Ejecución. Alrededor de él, los más poderosos líderes de iglesias evangélicas. Me permitan, Sonia Hernández, líder de la iglesia pentecostal, que con su marido ha sido detenido en los Estados Unidos con dólares sin registro ilegales. Después fueron sueltos y ahora están apoyando el candidato.
Entonces la escena provocó mucha polémica entre los brasileños, entre los evangélicos, dividieron los evangélicos, porque hay también evangélicos apolíticos que no quieren participar más, que delante de esta extrema derecha se recúan, hacen paso atrás. Por ejemplo, la iglesia de la Congregación Cristiana de Brasil, que tiene unos 3 millones. Ella es una iglesia que ha contestado fuertemente, que ha peleado fuertemente en contra la presencia de evangélicos en el espacio público, porque ellos hablan. El lugar de los evangélicos es Dios, es lo espiritual y no el público, el político. Por lo tanto, hay también una diversidad en el campo evangélico que no tenemos en cuenta, pero tenemos que investigar, averiguar, pesquisar. Es mucho importante. Acá, hasta ahora, el grupo que más da sustentación a Bolsonaro es los grupos evangélicos. Él ha perdido poco apoyo entre ellos. Acá una imagen de una oración. Acá también. Miren las ropas, la utilización de los símbolos nacionales, de las cores nacionales, las actitudes. La bandera extendida como una especie de exacto. Una imagen muy interesante. Eso es una publicidad oficial del gobierno. Mayo de 2019. Una consagración al Inmaculado Corazón de María. Fue una ceremonia en el Palacio Presidencial que el presidente Bolsonaro invitó al obispo, a algunos obispos católicos para que hicieran una celebración, una consagración. Acá también una imagen muy interesante que circuló por las redes sociales, que hablaba del hombre del caballo blanco, o sea, el hombre que venía para mudar todo, para vengar. La idea de antisistema es muy importante para seguir. Chico Javier, es un importante líder espírita. Los espíritas son 3 millones. Esta profecía fue circular, era una profecía que hablaba de un hombre que venía para derrocar las élites, derrocar el Congreso, derrocar todo lo que había de poder y de corrupción en la nación. Pero hay protestas. Esta fue en Chile. Fuera Bolsonaro, el fascismo no pasará. Entonces hay una transversalización de un eje cristiano, liberal, conservador, reaccionario, desde Trump hasta Bolsonaro. Y hay también una reacción. Hasta una imagen muy interesante, que son las católicas por el derecho de decidir. Católicas que van a las calles pidiendo la legalización del aborto, la despenalización del aborto. Acá también una imagen de las evangélicas por el derecho de decidir. Acá, a Marcha para Jesús, San Pablo, una celebración. Las iglesias evangélicas que no concuerdan con el Bolsonaro estaban en esta marcha. Muchas iglesias evangélicas, que en Brasil es muy interesante. Hay iglesias evangélicas incluyentes que son conservadoras seguramente, pero políticamente se posicionan en contra de Bolsonaro. Por ejemplo, que es una iglesia incluyente conservadora. Es una iglesia, por ejemplo, que
admite, acepta parejas homosexuales, pero con una condición: sexo solo después del casamiento. Hay en Brasil. Hay también iglesias incluyentes que son más libertarias, más liberadas, podemos decir así, ¿verdad? Acá hay una prensa digital hablando de las iglesias incluyentes. En 2015, ese es un periódico popular. Me pareció muy interesante la visibilización de la diferencia en Brasil, y el título del periódico es muy interesante: iglesias incluyentes hablan en mala interpretación de la Biblia para atacar gays y defienden reforma. ¿Reforma dónde? En la interpretación. Acá una publicidad de iglesia incluyente en las redes sociales, que es la más actuante en Brasil. Es Iglesia de la Comunidad Metropolitana, que nació en los Estados Unidos con el pastor presbiteriano Troy Perry, 1967. Hay acá, por fin, una imagen del Congreso Nacional de Policías Antifascismo. No sé si hay en otros países de América Latina, pero en Brasil hay una incipiente o naciente, un grupo pequeño pero fuerte de movilización en contra de las políticas fascistas de derecha, el proyecto reaccionario, conservador, de derecha, de liberal, que se ha planteado en el poder en Brasil. Entonces, nuestro futuro es un futuro muy difícil, porque no sé si vivimos en una dictadura, no sé si vivimos en una democracia. Hay una pérdida de la sentido de reglamento, porque hay una constitución, hay leyes, pero ninguna autoridad las obedece. Entonces tenemos una situación de anomía, ¿no?, en que hay una capa, hay una superficie de legitimidad, legalidad, pero lo que hacen es algo distinto. En Brasil esto está se pasando ahora. El presidente Bolsonaro ha peleado contra el líder, presidente de la Asociación de los Abogados Brasileños, cuestionando la existencia de la tortura y la ejecución y las muertes de los prisioneros políticos en Brasil, porque el padre del presidente de la Asociación de los Abogados fue muerto por la dictadura, asesinado por las Fuerzas Armadas, pero el presidente Bolsonaro simplemente fue en los medios de comunicación y rechazó al presidente de la Orden de los Abogados. Eso es solo un ejemplo de cómo Bolsonaro se ha comportado a lo largo del tiempo, y cómo su proyecto de poder está basado en una sólida base cultural y social que llamé de topografía socio-religiosa, cristiano, liberal, conservadora, que nació convergida con nuestro pasado mucho cruel de esclavitud y las tendencias conservadoras inscritas en el propio cristianismo. Y ahora, ¿qué haremos? Les dejo una canción de Mercedes Sosa, mi cantora preferida. Si se calla el cantor, si se calla el sociólogo, si se calla el profesor, si se calla el cientista de la religión, si se calla el teólogo, si ellos no hacen más análisis, si ellos no van a público a analizar, entender, comprender, si se calla todo eso, muere la vida, muere la esperanza,
muere la luz, muere la alegría. Que nosotros hablemos, que nosotros empecemos a estudiar, a analizar, a luchar por cosas nuevas, por cosas que nos hacen salir de las cajas de hierro que tentan nos imponer. ¿Cuáles cajas de hierro tentan nos imponer? Entonces, les agradezco por me escuchar y que hacemos una reflexión sobre cómo es posible analizar tantos datos, tantos fenómenos que nos dejan aturdidos con la velocidad con que se sucede en el tiempo. Mañana podrá acontecer tanta cosa y con certeza acontecerá. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer al doctor Lucena las reglas, la conferencia, ¿verdad? Y las valiosas reflexiones y análisis que nos ha mostrado. Ahora tenemos un espacio de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas cosas que no sabía, algunas cosas ya sabía, muchas cosas que me impresionaron. Desde Costa Rica, cambiamos Brasil al sur, Estados Unidos al norte, y es como una envidia de los que estamos en oposición a nuestro presidente, es una envidia como de la buena o de la mala, porque está muy claro las babosadas que dice nuestro presidente, o sea, la posición es muy clara. Pero aquí tenemos un presidente que va a marcha de diversidad y hace pocos días va a una iglesia evangélica. Entonces es como, bueno, ¿quién es este presidente? O sea, yo no vería a Bolsonaro o Trump haciendo algo de izquierda y después haciendo algo de derecha. O sea, claramente son de derecha. ¿Cómo en Costa Rica con esta confusión nos oponemos? ¿Verdad? Porque el Bolsonaro no tiene la idea de gobernar para todo el pueblo. No le pasa en la cabeza. Él no desea el gobierno universal. Hay una crisis del universal. ¿Qué es lo universal? Entonces, para Bolsonaro es importante gobernar para 30%. 35% es lo bastante porque por la pelea virtual, por las guerras culturales, él se apodera de nacos pedazos del sector que está en el medio, en la mediana. Entonces no le importa el resto. Entonces ellos siempre hablan en pelea, en lucha, porque para él lo universal es lo que su grupo plantea. Lo que su grupo plantea es lo universal. Pero los presidentes anteriores a Bolsonaro hicieron eso. Estaban con los evangélicos, con los humanistas, los afrobrasileños, pero los gobiernos de izquierda hicieron mucho más aporte para los evangélicos que para los grupos marginalizados, por ejemplo. Entonces, la idea es gobernar para quién, para todos o para apenas o solo una parte de la nación. Pero que para Bolsonaro solo la parte importa. El resto, él mismo habló. Él mismo habló en su campaña. Lo resto, el paredón. Fue uno de los discursos más impactantes de la campaña, porque fue hecho en la ciudad de São Paulo, en la principal calle, con millares de seguidores. Él habló a la izquierda, los defensores del medio ambiente, los indígenas, todas esas lideranzas tienen que ser apartados, ellos no son brasileños. Él fue elegido. Prefiero un gobernante que hace puentes entre
sociales, yo tengo un gobernante que hace una elección por un grupo e excluye los otros. No sé si... ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias por la charla. Primero quería hacer un comentario. Yo no estoy muy seguro de que los grupos religiosos, llamémosle pentecostales o neopentecostales, tengan electoralmente un voto homogéneo hacia los candidatos. Pienso que en Costa Rica tampoco sucede así, es un poco lo que hoy en la tarde ustedes nos presentaron, más o menos. Y creo que no hay un candidato, un político que no quiera recibir votos, no importa de dónde vengan, ¿verdad? Otra cosa es que vayan en busca de eso, de esos votantes, aún sabiendo de que sus propuestas no coincidan. Pero yo tengo entendido que en Brasil, a propósito de la pregunta, al comentario del compañero, hubo gente perteneciente a la población LGTBI que apoyó gruesamente a Bolsonaro, a sabiendas del discurso que Bolsonaro hizo durante la campaña. Eso es así, ¿verdad? Sí, es así, pero les presenté algunos datos que muestran que por lo menos 30% en todos los sectores religiosos apoyaron, incluso el sector umbandista, progresista, que sufre intolerancia religiosa por parte de los seguidores de Bolsonaro, de los cristianos. Entonces, hay una expansión de la topografía socio-religiosa que llamo cristiano, neoliberal, conservadora, mismo en grupos como los homosexuales, pero no son mayoría, son una minoría, pero una minoría que es importante porque hace decisión, es el peso que desequilibra la balanza. Entonces, el grupo de Bolsonaro es muy activo en las redes sociales, en las calles, y hacen una efervescencia, porque hay, a pesar de los evangélicos, los votos serem distintos, hay un claro grupo de ideas en que las personas votan. Es claro. Por ejemplo, la ideología de género, que en Brasil, felizmente, se ha muerto. En Brasil, el líder de la escuela sin partido, que es el mayor defensor de la ideología de género, cerró sus puertas de la asociación, reclamando, quejándose a Bolsonaro: mira, voy a cerrar, como si estuviera diciendo, quiero apoyo estatal, porque se trató de eso. Quiero el apoyo del Estado para continuar la ideología de género, pero el presidente de la mayor asociación defensora de la ideología de género ha cerrado sus puertas. La asociación cerró, no hay más. Por lo tanto, no es un tema que moviliza. Pero ¿qué moviliza? ¿Qué temas movilizan los candidatos de derecha? La idea de naturalización de las jerarquías. La jerarquía económica, la jerarquía sexual, la jerarquía política. Eso es un grupo de ideas que las personas visualizan y votan. Pero no hay partidos únicos que congregan todos los evangélicos. Hay por lo menos 35 partidos políticos en Brasil. La mayoría es de centro derecha, donde se concentran los evangélicos cristianos. Pero hay evangélicos de izquierda. Hay evangélicos de izquierda, diputados, pocos, más hay, y muy militantes, muy aguerridos. ¿Qué tanto se puede decir que, digamos, que la elección de Bolsonaro es una réplica de Trump o de Estados Unidos en cuanto a la cuestión hegemónica de dominio? ¿Y cómo es la relación, digamos, que tiene Brasil en cuanto a la migración? ¿Ese tema, digamos, tuvo alguna incidencia en los discursos? ¿Él va a favor de las migraciones que entran? ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué relación tiene? Hay una contradicción, por supuesto, entre el discurso nacionalista de Bolsonaro y al mismo tiempo las migraciones, porque hay muchos brasileños
en América, y el discurso de Trump es xenófobo. Hay mucha xenofobia de Trump, pero a Bolsonaro no importa las contradicciones. Él no está preocupado con eso. Él está preocupado con el proyecto de poder, que es profundizar el bolsonarismo. Porque se sacan él, ponen otro en el lugar. ¿Qué va a suceder si los brasileños no se van a las calles, no se reorganizan a la izquierda? Sale Bolsonaro, ponen otro. Porque hay una masa, un grupo muy estable de valores cristalizados. Bolsonaro se estabilizó en 30% de preferencia. Entonces, este es su piso. Es el piso máximo. Desde ahí que él habla, que él pelea, que él hace barbaridades, cosas aberrantes. Se les contó todo lo que él ya habló. Ustedes no pueden creer cómo los brasileños no salieron a las calles pidiendo el impedimento, el impeachment del presidente, porque él ha hablado y hecho cosas. Por ejemplo, hay ahora basamentos de conversas, de charlas muy poco republicanas entre los fiscales federales, el juez que es ahora ministro, para impedir el presidente de izquierda. Pero hay que hacer también críticas a la izquierda brasileña. Una de mis críticas es justamente la aproximación de los gobiernos de izquierda al campo cristiano conservador. Ustedes miraron las imágenes de Lopico Macedo. ¿Cómo? En 1995 él era encarcelado. En 2014 él era entronizado. Parecía el Papa que chancelaba, que legitimaba los gobernantes, que daba la bendición divina. Ahora puede ver, pero en las migraciones Bolsonaro no es favorable. No es favorable. Los venezolanos, por ejemplo, sufren mucho porque hay también una especie de discurso formal y una práctica real. Por ejemplo, a pesar de que el Bolsonaro ha hablado de los venezolanos, hay mucho poco apoyo para el gobierno. Entonces, los venezolanos sufren hambre, frío, cosa que preocupa mucho, porque hasta internamente el presidente, por ejemplo, habló, porque en Brasil hay 5 regiones. La más pobre es el nordeste. Los nordestinos, por ejemplo, han sido muy despreciados por el presidente. Es internamente, pero São Paulo se constituyó como metrópole con el trabajo de los migrantes internos. Entonces hay la formación de una idea de blanco, sur, clase media, pero no tanto clase social, porque hay una idea de que lo que nos une es el anticomunismo, ateísmo de Estado que ellos están hablando. Nosotros no comprendemos que ellos hablan de ateísmo de Estado, porque es una tentativa de retroceder lo poco que hemos conquistado en términos de Estado laico. Por ejemplo, la enseñanza religiosa. Hay una disputa, una pelea sobre quién va a dar la enseñanza en las escuelas públicas. Por ejemplo, bajo cuál orientación, cuál libro, cuál cartilla didáctica se utilizará. Entonces hay muchas disputas y la visión de Bolsonaro es muy negativa en relación a migraciones extra e intra también. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, si no hay más preguntas, ¿verdad? Agradecer nuevamente la conferencia.